El país no se repone de escalada de ataques en el Cauca y el Valle del Cauca. Es una nueva dimensión de conflictividad e inseguridad. Aumento del microtráfico y economías ilegales profundiza la inseguridad en Jamundí. La policía mantiene más en las estaciones con el celular. 164,000 docentes volverán a recibir la Mesada 14. Periodismo sería reconocido como actividad de alto riesgo con pensión especial. 4.3 billones de pesos de regalías destinados a ciencia e innovación no fueron ejecutados. Y es triste no encontrar una respuesta. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. La escalada de ataques en el Cauca y el Valle del Cauca ha afectado a la población civil y a vías estratégicas. Jesús Novoa, de NS Noticias, se desplazó hasta el suroccidente del país para conocer más sobre la problemática de orden público. Aunque reportes oficiales señalan una reducción del 56% en las acciones terroristas en el Valle y del 22% en el Cauca, hechos recientes en la región han incrementado la zozobra y la percepción de inseguridad entre los habitantes. Como una operación tan compleja que implicó movilizar recursos logísticos, humanos, de inteligencia, de preparación y ejecución, lamentablemente no fue detectada de manera preventiva por la inteligencia del Estado. Hoy es una situación de orden público que necesita una intervención de fuerza pública, pero requiere adicionalmente que una vez sobrepasado esa fase, pues sostengamos unas acciones de prevención, de trabajo social y comunitario. Según cifras de Indepaz, en el primer trimestre del 2026 se han documentado 35 masacres en todo el país. En ese sentido, lo que tenemos que hacer como gobernantes, en este caso el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales, es juntarnos con todas nuestras capacidades y salir a proteger la población civil. Expertos advierten que la percepción de inseguridad no siempre responde únicamente a los indicadores estadísticos, sino también a la visibilidad de los hechos violentos y su cercanía. Lo que produce es miedo y eso de alguna manera aumenta la sensación de inseguridad que ya se vive en la ciudad. El reto sigue siendo recuperar la confianza de la ciudadanía en medio de un panorama donde las cifras muestran una tendencia y la realidad percibida por los habitantes refleja otra completamente distinta. Por esta situación en el Senado hubo reacciones de distintos frentes. Los congresistas piden acciones contundentes para proteger a sus habitantes. Exhortar al gobierno colombiano para que, por favor, modifique la estrategia mediante la cual se ejerce el control territorial en el Cauca. En medio de la plenaria del Senado también pidieron acciones para proteger la vía panamericana. Esta vía realmente está en riesgo. La grave crisis de violencia que hoy azota hace que los transportadores vivan en zozobra. De otra parte, cuestionaron quién podría estar detrás de estos ataques. Normalmente este tipo de terrorismo de fuerzas oscuras, muy casualmente llevados al Valle del Cauca y el suroccidente, donde tenemos una fuerza electoral importante, yo sí sostengo que probablemente tenga relaciones con la ultraderecha. A lo que respondieron desde el partido de oposición. Y el país no puede ser tan pendejo de creerle a voceros del gobierno, achacarnos alguna responsabilidad de los actos terroristas en el Cauca bajo ningún supuesto. Y dentro de estos problemas de inseguridad en el suroccidente del país, NS Noticias habló con sus ciudadanos. Ellos expresaron su preocupación por la violencia que están atravesando. Según la más reciente encuesta de Cali Cómo Vamos, el 57% de los caleños se siente inseguros en la ciudad. El 23% ni inseguro ni seguro y solo un 19% se siente seguro. Me metieron la mano al bolsillo hace poquito y me sacaron un machete y eso nunca me había ocurrido a mí aquí en Cali. Delitos como el hurto, la extorsión o el microtráfico mantienen preocupados a los caleños. Que el ejemplo venga del gobierno para que podamos andar libremente en las calles. La violencia no se puede apoderar de los territorios y el miedo no puede ser el día a día de los colombianos. Frente a esto, las autoridades locales trabajan en estrategias para mitigar los delitos que han aumentado y fortalecer las acciones para consolidar los avances que se han presentado en la lucha contra el crimen. Tenemos a la policía, al ejército, a la Fuerza Aérea,
y todos nos sentamos a planear las acciones de contención de criminalidad que vamos a hacer en la ciudad semana a semana. Desde las organizaciones que representamos el Ministerio Público hay un trabajo serio, un trabajo que va a permitir mitigar los efectos de la violencia, siempre respetando los derechos humanos de la población. La seguridad en Cali sigue siendo una deuda pendiente, no solo en cifras, sino en la tranquilidad de sus habitantes. El presidente del Congreso, Lidio García, pide altura en el debate del Senado frente a lo ocurrido en orden público. Pide además que no se echen la culpa los unos a los otros. Desde la presidencia quiero expresar el dolor que siente el pueblo colombiano por esta situación, hacerle extensivo a toda la familia, a la región del Cauca y del Valle, nuestras condolencias por tan atroz acción y atroz crimen. Yo realmente, como presidente del Senado, no me queda más que enviar un mensaje contundente y que ojalá unemos esfuerzos todos los senadores de Colombia en un mensaje al unísono, no echándole la culpa el uno al otro, sino buscando la manera de que se sienta de verdad la solidaridad del pueblo colombiano y del Congreso que representa a ese pueblo. A veces me duele ver esta contradicción y contraposición que hay en buscar culpables. Miremos que las autoridades investiguen y saquen a la luz pública quiénes son los verdaderos culpables y que paguen. Con el aumento del microtráfico y otras economías ilegales, se ha profundizado la crisis de seguridad en Jamundí, un municipio que es clave en el sur del Valle del Cauca. El impacto sobre la economía local es directo. Comerciantes denuncian presiones constantes, cobros ilegales y restricciones para operar con normalidad. La policía mantiene más en las estaciones con el celular que estando en las calles patrullando. Su ubicación estratégica, conectada con el norte del Cauca y rutas al Pacífico, lo ha convertido en corredor del narcotráfico con grupos armados disputando el control. Esta situación ya impacta tanto zonas rurales como urbanas y comerciales. Yo he tenido otros negocios donde recién abro y los policías llegan, se presentan, dan información de cómo ubicarlos, dónde llamarlos, pero la verdad acá no se ha presentado eso. De acuerdo con reportes oficiales y análisis territoriales, en Jamundí existen más de 1.700 hectáreas de cultivos de coca, lo que lo convierte en el municipio con mayor presencia de estos cultivos en el Valle del Cauca. Pues lo que nosotros vamos a tener y se va a consolidar son varios catatumbos, y eso es lo que no quieren aceptar los dirigentes. El departamento del Valle hoy representa la región con mayor número de masacres, de homicidios, de extorsión y de actos terroristas. En medio de este contexto, expertos advierten que el desafío no es solo reforzar la fuerza pública, sino también atacar las economías ilícitas que siguen impactando la tranquilidad de comerciantes y población civil. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Los fuertes enfrentamientos verbales entre aliados del gobierno y opositores continúan en el Congreso. La campaña presidencial se desarrolla en medio de un alto nivel de polarización. En la medida que se acerca la primera vuelta presidencial, las encuestas no solamente reflejan la intención de voto, sino que también reflejan un país cada vez más polarizado. La paz total ha debilitado la autoridad del Estado. Cuando se le ha entregado el Estado a los criminales y se le ha dado protagonismo a los delincuentes. Responden a una estrategia de sectores criminales y de fuerzas retardatarias que en Colombia quieren sembrar el horror, el terror y el miedo. Las voces se elevan y el pulso político se siente con fuerza en el legislativo. Senadores protagonizan intensos debates, ya no solo en las plazas o en las redes, sino en el propio recinto. Mire lo que pasa cuando no se controla la lengua, cuando no se controla la voz. Nosotros deberíamos estar en una deliberación pública respetuosa, tranquila, de cara a esta polarización que tiene el país dividido en un proceso electoral. Diciendo la bancada de gobierno que es que lo que está pasando en el suroccidente es porque la derecha está buscando convulsionar el país. ¿Cómo así? A tan solo 4 semanas de las elecciones, el ambiente se torna más tenso, la campaña se intensifica y el debate político está en su punto más álgido.
La violencia y el temor se intensifican en La Guajira en medio de una crisis de seguridad que impacta a las comunidades y mantienen alerta a las autoridades. Un paro armado atribuido a grupos ilegales y la disputa entre estructuras criminales tienen en jaque el orden público en La Guajira. La Defensoría del Pueblo alertó que estas amenazas ponen en riesgo directo a la población civil, incluso señalándola como objetivo. No hemos sido contundentes desde el gobierno nacional. La delincuencia y, por supuesto, los grupos al margen de la ley han venido ganando territorio. Organismos internacionales también encendieron las alarmas. La ONU advirtió que la situación vulnera derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo y la educación en zonas como Riohacha. No es necesario que lleguemos a la misma situación que hoy vive el Cauca para que se tomen cartas en el asunto. A esto se le suma la guerra entre grupos como los Pachenca y los JJ, que se disputan el control territorial, intensificando la violencia y el miedo entre los habitantes. La carrera 8 con 12, hicieron unos tiros y cunde el pánico, eso fue peor para nosotros. Mientras continúan las alertas, la población de La Guajira sigue enfrentando restricciones, temor y un panorama de inseguridad que aún no da tregua. Para conocer la implementación de la ley que busca prevenir y atender el cuidado de la salud, la Comisión de Derechos Humanos se trasladó a Cartagena. NS Noticias estuvo allí para contarnos sus avances. Prevenir los trastornos mentales es menos costoso que atender problemáticas de salud mental en estados avanzados. Esta fue una de las conclusiones de la audiencia pública realizada en la Asamblea de Bolívar, donde distintas entidades dieron a conocer los avances para enfrentar este tema. Cartagena presenta un avance considerable en la implementación de la Política Nacional de Salud Mental en un 85%. Según la Secretaría de Salud de Cartagena, en el último año se realizaron 481.000 consultas en temas relacionados con la salud mental y este año se destinaron más de 1.600 millones de pesos para atender esta situación. Están las normas, están los presupuestos, pero no vemos soluciones en los territorios, es lo que estamos buscando, hacer un seguimiento. Sobre todo aquí en el departamento de Bolívar, donde impactó tan fuertemente el conflicto, aquí tenemos 7, 8 municipios y eso deja secuelas. Para expertos, la mejor manera de atender la salud mental es con acciones de prevención que permitan identificar a tiempo un problema más crítico. Debe manejarse desde lo que es la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Es hacer búsqueda activa de casos. La Comisión de Derechos Humanos continuará con su visita en los territorios para escuchar a sus habitantes sobre el acceso a los servicios de salud mental. En Colombia, el cáncer es un problema de salud pública y el país da un paso hacia una atención más humana. Esto incluye apoyo psicológico desde el primer momento a quienes lo enfrentan. Más de 33.000 personas mueren cada año por cáncer en el país, según cifras de salud pública. Una enfermedad de alto impacto que también incide en la estabilidad psicológica y social. Esta ley garantiza atención integral en todas las etapas, desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Hay unos dineros resguardados de los presupuestos para atención de nosotros. De acuerdo con la misma, las instituciones de salud deberán integrar servicios de apoyo psicológico dentro de la atención oncológica, asegurando su presencia a lo largo del proceso. Una vez se hace el diagnóstico y ojalá sea de manera más temprana, esto mejora la adherencia del paciente a su tratamiento. Con esto, Colombia reconoce que enfrentar el cáncer no es solo un asunto médico, es un proceso que también exige respaldo emocional. Un avance que pone en el centro la vida, la dignidad y el bienestar integral de los pacientes. 164.000 docentes volverán a recibir la mesada 14 por un acto legislativo que busca restituir los derechos de los maestros oficiales y que reciban ese pago adicional. La idea es incluir en el propio texto de la Constitución de 1991 un pago anual adicional dentro del régimen especial del magisterio, es decir, para profesores y maestros. Aquellos maestros que educaron a nuestros niños en las escuelas públicas, en los colegios públicos de este país, volverá a la mesada 14. La iniciativa restituiría los derechos de los maestros oficiales, es decir, del sector público. Más de 160.000 profesores pensionados ya
y aquellos próximos a pensionarse tendrán derecho a ese mes adicional. El propósito es que en el segundo semestre de este año los profesores vuelvan a recibir la mesada 14. Todo dependerá de la celeridad del Congreso de la República. La Comisión de la Mujer se trasladó a Buga con el fin de conocer los alcances de la ley que busca evitar la violencia contra las mujeres en política. El Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento en implementar a nivel territorial la ley que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia política. Lo que estamos haciendo es socializando esa ley y la hemos empezado a hacer desde la institucionalidad con una estrategia que llama No Más Misoginia. El 21% de las alcaldías en el departamento de Valle están lideradas por mujeres. En la asamblea departamental este porcentaje alcanza el 14% y en los consejos municipales el 15,6% cuentan con representación femenina. Con esta ley se busca aumentar estos porcentajes. Lo que pretende la ley es que reaccionemos, es que la gente en el territorio se dé cuenta cuando una agresión se convierte en violencia de género. En medio de la audiencia realizada en Buga se dieron a conocer los avances territoriales para la protección de las mujeres. Venimos trabajando en que Buga tenga una Secretaría de la Mujer, en seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres en diferentes escenarios, desde la escuela política que estamos generando desde la Secretaría de la Mujer. Lograr que más mujeres conozcan sus derechos e identifiquen la violencia de género en el ámbito político es lo que se busca con estas actividades en los territorios. El periodismo en Colombia podría ser reconocido como una actividad de alto riesgo con acceso a una pensión especial de vejez. Ejercer el periodismo en el país implica amenazas, agresiones y coberturas en distintos contextos. El proyecto busca incluir esta labor dentro del régimen de alto riesgo y hacerlo permanente. Ahí lo estamos viendo no solamente en Colombia, Gaza, Ucrania, Irán, y otros países en donde hay conflictos. La pensión de vejez reconoce actividades como minería, radiación y labores de bomberos e IMPEC. La propuesta también plantea mejorar la financiación y fortalecer la protección a trabajadores expuestos. Pues no tengan que trabajar hasta los 62 años como está establecido en la ley 100, sino hasta los 55 años de edad. El reconocimiento del riesgo en el ejercicio periodístico avanza en el Congreso en medio de un debate sobre garantías, protección laboral y libertad de prensa. Colombia contará con un sistema de alerta temprana para prevenir y evitar casos de abuso sexual en menores de edad. Prevenir la violencia sexual en menores de edad es una tarea urgente y no admite espera. Todas las instituciones deben tener un canal de información, de denuncia, de poner en alerta. El proyecto crea un nuevo sistema denominado Protege. Es una red articulada entre instituciones y herramientas tecnológicas que permitirá identificar señales de alerta y actuar de forma rápida. Comisarías de familia es el primer punto de llegada. El segundo punto de llegada, si ya es un hecho infortunadamente que ya sucedió, Fiscalía, Medicina Legal, unas líneas de atención inmediata, de acompañamiento psicológico. La apuesta es clara, pasar de la reacción a la prevención, garantizando una respuesta oportuna por parte del Estado ante cualquier riesgo. Crece la presión para garantizar desayunos a estudiantes en todo el país. Aunque los recursos han aumentado, persiste duda sobre su impacto real en el servicio. Millones de niños en Colombia dependen del PAE para su alimentación durante la jornada escolar, pero fallas en la operación y brechas regionales siguen afectando la entrega oportuna. Los recursos han pasado de 1,2 billones de pesos en 2021 a más de 3 billones proyectados para el 2026, aunque este aumento aún no se traduce plenamente en continuidad para los estudiantes. Que los órganos de control vigilen por qué los entes territoriales no arrancan continuamente con este programa, que es lo más importante para nuestros niños en las regiones más alejadas. El escenario refuerza la necesidad de avanzar hacia un esquema que no dependa de ajustes anuales, mientras el gobierno planea convertir el programa en una política pública con financiación estable y mejores estándares nutricionales. Lo que está en juego ahora es que el acceso a la alimentación escolar tenga reglas claras, continuidad y alcance real en todo el país. La Comisión Segunda citó a la Cancillería para conocer los avances del nuevo modelo de pasaportes y asegurarse que los colombianos no vayan a quedarse sin este documento.
No hay ninguna cuestión de qué preocuparse. Con esta afirmación, la canciller Rosa Villavicencio dio un parte de tranquilidad a los colombianos sobre la expedición de pasaportes. Señaló que no hay interrupción, ni lo ha habido ni lo habrá, y que el país está preparado para implementar el nuevo modelo. Casa de la Moneda se responsabiliza de tenernos ya, como tenemos en este momento, un stock de 203.000 pasaportes que tenemos en stock para ser emitidos del nuevo modelo. En la Cancillería hay un contrato por valor de 185.000 millones de pesos para garantizar la prestación del servicio de expedición de pasaportes, y Colombia se está preparando para liderar este tema. En 10 años, el Estado colombiano, a través de su empresa pública, la Imprenta Nacional, va a tener total soberanía sobre la emisión de los pasaportes. Otros senadores consideran que el país está improvisando en esta materia. El dueño de la información es, en el modelo anterior y en este modelo, el Estado. Este año han sido expedidos 625.390 pasaportes, de los cuales 76.000 no han sido reclamados por los ciudadanos. 4.3 billones de pesos del Sistema General de Regalías destinados a ciencia e innovación no se ejecutaron en el 2023. Este fue el centro del debate del Ministerio de Ciencias. Cerca de 5.000 científicos, investigadores y estudiantes se han visto afectados por la falta de ejecución de 4,3 billones de pesos por parte de MinCiencias. Tenemos una política de ciencia, innovación y tecnología francamente miserable. ¿Cómo explica usted, viceministro, que un sistema de regalías diseñado para la inversión en las regiones tenga hoy 4.3 billones de pesos? Más allá de las cifras, lo que está en juego es la continuidad de procesos de investigación, el fortalecimiento de capacidades en las regiones y la confianza de las instituciones que participan en estas convocatorias. Es la capacidad que tiene este país para sostener su sistema de generación de conocimiento, para honrar el trabajo de sus investigadores. Y es triste no encontrar una respuesta, una salida, cuando esta causa es porque se cae una plataforma. Otras iniciativas del ministerio siguen en curso. Recientemente se amplió el plazo de la convocatoria Becas para el Cambio, luego de que la plataforma presentara fallas por el alto volumen de postulaciones, que superaron las 20.000. Los recursos que antes se iban para formar doctores y estudiar maestrías en universidades del exterior hoy se van a quedar en las universidades colombianas. Los recursos siguen sin ser ejecutados, 11 convocatorias sin aprobar y 118 proyectos congelados. El crecimiento de las plataformas de alquiler turístico en el país ya genera alertas. Desde el Congreso y el sector hotelero piden reglas claras ante sus efectos en las principales zonas urbanas. El aumento de viviendas destinadas al alquiler por plataformas digitales está cambiando el acceso a la vivienda y la dinámica de varios sectores del país. Los habitantes de Medellín advierten que este fenómeno impulsa la gentrificación, sube los arriendos y algunos residentes se ven obligados a dejar sus barrios. El promedio de arriendos en Medellín está igual al 100% del promedio del salario que lo gana la gente en Medellín. Desde el sector hotelero insisten en que necesitan condiciones equitativas frente a quienes ofrecen hospedaje sin cumplir las mismas exigencias. No son los riesgos para la formalidad solamente. Ya he dicho que no solamente atenta contra los pequeños empresarios de Colombia, sino que también es importante reconocer que aquí hay riesgos para las comunidades. El gobierno avanza en una reglamentación que busca ordenar el mercado y responder a las presiones de las ciudades más afectadas. El Senado convoca a una audiencia pública sobre el derecho humano a la alimentación adecuada y los fundamentos a la garantía para la alimentación real, entre otros. Audiencia pública mixta. La mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Honorable Senado de la República convoca el día martes 5 de mayo de 2026. A partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo en el Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, primer piso, y a través de la plataforma Zoom, proyecto de ley número 267 de 2025 Senado, por medio del cual se reglamenta el derecho humano a la alimentación adecuada. Proyecto de ley número 274 de 2025 Senado, proyecto de ley número 288 de 2025 Senado, por medio del cual se reglamenta el derecho humano a la alimentación adecuada. Proyecto de ley número 290 de 2025 Senado. Las preinscripciones para intervenir en la audiencia pública se podrán realizar a través del banner de la audiencia pública en la página www.comisionprimerasenado.com.
Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de municipios del suroccidente del país. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. A ustedes, buen fin de semana. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.